Cris, te han hecho muchas notas estos días y noté que la mayoría titula con tu historia de amor, ¿no? En realidad, más que con tu historia de amor, con tu visión del amor, pero sobre tu vida. ¿Por qué pensás que pasa eso? Bueno, de movida, la primera pregunta que te hacen es, ¿y qué tiene que ver con vos la dama oscura? Primero, no saben por qué es oscura. Entonces ya está, que algunos creen que por ser la dama oscura ya es mala o una villana. ¿Y por qué escribiste sobre un personaje oscuro? Y ahí ya hay un muro, un prejuicio. Sí, obvio, claro. Ahí ya hay un prejuicio. Pero supongo que porque hay una especie de ilusión que se disfruta, que es pensar que un autor escribió de algo para hablar de sí mismo en clave. Viste que Borges decía que él no podía hablar del amor, entonces escribía metafísica, que para él le resultaba difícil el amor, entonces escribía en forma metafísica. Yo creo que hay Sí. una especie a ver, de ilusión de jeroglífico de la vida del autor. Entonces, ¿y acá qué hay de vos? El otro día me preguntó Vero Lozano, bueno, ¿y vos tuviste alguna relación oscura acá? Vero no sabía que en realidad oscura no era porque la persona era mala, oscura. Entonces a mí me salió decirle, no, es que el amor nunca es oscuro. Yo creo que el amor, hasta cuando es imposible, hasta cuando te enamoraste de la persona que no tenías que enamorarte, el amor no es oscuro. Pero claro, se presta para todos esos dobleces. Y esa parte del misterio de que el otro piense que hay algo oculto que va a descubrir de vos y que vos en realidad querías hablar, es parte del juego de máscaras que creo que hay también en la literatura. Este libro particularmente, si tiene cosas sobre mí, las tiene porque las encontré en esos personajes, pero no sabía que las iba a encontrar. Hay otros libros, incluso una novela que no la puedo publicar todavía por una cuestión de derechos, que tiene, No sí, puedo un creerlo. deseo, claro, increíble, un deseo hasta personal de que esa historia siguiera de la manera que siguió, pero no en este caso. Yo en este caso quise llegar a ellos. Me encontré con cosas mías en el camino. ¿Quién no se encuentra con cosas suyas leyendo sobre amor y sobre Shakespeare? O sea, ¿Y por qué? Claro, es lo lógico. claro, ¿Y por pero qué no, estaría mal? no, claro, no, pero, No, pero viste que la gente cree que uno maquilló una historia para decir algo de uno. Y a veces, si querés llegar a la verdad, en este caso de lo que les pasó, y imagínate, Emilia hizo su embarazo o tantas cosas que le pasaron a ella que a mí no me pasaron. Yo tengo que llegar a eso tratando de llegar a ella, no en un acto narcisista buscándome a mí, digamos. Sí, no, pero sí es verdad que los temas que te convocan porque te tocan una fibra, digamos, que no es narcisista, digamos, es algo lógico, algo claro, que te gusta, que te apasiona, claro, es porque claro. te toca o no Pero te acá yo fui toca. por el amor, acá fui por el amor, ponele. Y me encontré Sí. con una mujer impresionante, impresionante, pragmática, que supo sostenerse en medio de situaciones que no sé si nosotras en esa época hubiéramos podido soportar cosas terribles a nivel físico, emocional, y ser una mujer intelectual en un mundo donde el 9 de cada 10 mujeres no sabía leer ni escribir, Claro. sin ser ella una mujer noble, porque no era noble, o sea, no es que tenía la formación de una princesa porque la preparaban para, no sé, para reinar o para la corte, siendo noble, la dueña de la corte, no. Ella era una artista de la corte, es decir, alguien que servía a la corte en un escalón, quizá una especie de aristocracia musical, pero no era noble. Otra de las cosas que se notan en tu novela es que, si bien está dirigida a la historia particular de la Dama Oscura de Emilia Bassano, uno puede encontrar todas las lecturas de Cristina sobre Shakespeare, eh, porque hay como guiños, por ejemplo, el Todo el guiño que tiempo. está todo el tiempo. Entonces, por eso te decía al principio que de alguna manera confluye todo Sí. ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando Y, ella y, se disfraza de hombre, que lo tomaste de una obra de Shakespeare, o sea, está todo. Y todo. eso ¿Y es sabés siempre. sabés qué decisión tomé, Flor? Yo dije, yo quiero que esta novela tenga un lenguaje parecido al lenguaje isabelino, pero en español y comprensible.
Por eso la novela tiene como un tono florido, que tiene su propia música. No sé si te fijaste, trato de hacer los insultos como en esa época, que eran insultos con 3 palabras raras. Y eso también fue una decisión, dejarme llevar para que sonara como podía sonar el lenguaje en una obra de Shakespeare, pero para nuestro tiempo, digamos, sí, no, obviamente no soy Shakespeare, pero usar esa música, ¿no? En las palabras. Sí, música en las palabras y no, y también música, la música real, la que conocemos todos, que es que Chris escribió la novela con una playlist isabelina, para ponerte Viste, en el mood. es que ella es una artista musical, ella es una intérprete, toca el laúd, toca el clavicordio. Shakespeare se enamora de ella cuando la ve tocando el clavicordio. Entonces anhela hacer esas palmas que tocan las teclas y esto lo escribe él, no lo Tecla- escribí yo. teclas que vuelan ágiles. Teclas que vuelan ágiles. Por ejemplo, hay un título que se llama Vasija Frágil, ¿no? Sí. Y vos me hablaste una vez de eso, y me acuerdo exactamente el momento en que lo leíste, y que viniste a contarme, digamos, lo que representa. ¿Lo podés transmitir de nuevo? Esa es una idea que está mencionada así, vasija frágil, weaker vessel, como una especie de metáfora de la mujer. Incluso está en la obra de Shakespeare, pero de muy de la época. Eh, Como metáfora, es una expresión, primero, la idea de la mujer como algo que contiene, que algo que es un receptáculo que está vacío, ¿no? Que de hecho hay otro momento de la novela donde yo hablo de la idea de cosa de nada, de qué es esto una cosa de nada. Si vos te acordás, por ahí no te acordás, pero Sí, eso me acuerdo está también. Ofelia es Hamlet, y él le dice, eso es una cosa de nada, y era una forma metafórica de hablarle, el vacío es esa cosa de nada, eran sus genitales, era su sexo femenino. O sea, la mujer y la representación de la mujer en la forma de su sexo, significando, me refiero digamos, a los órganos sexuales de la mujer, que son como una vasija, que son algo que contiene, que recibe, que puede procrear ahí, pero que esencialmente también es un lugar vacío. Y la idea desde la violencia y desde lo poético de eso, que es muy, por momentos hasta agresiva en nuestra representación, y el hecho de ser considerada también una vasija frágil, que puede romperse, que tiene humores cambiantes. En aquella época, hasta la medicina estaba configurada con la idea de los humores, ¿no? Y de hecho los personajes teatrales, el flemático, el sanguíneo, el colérico, vienen de esa idea de la medicina de los humores del cuerpo. Digamos, esto mismo está todo contenido en una idea donde la biología, la psicología y la sociología o la percepción social de la época, que era, por cierto, de mucha restricción para las mujeres, de pronto está reducido en esa idea de la vasija frágil, de la vasija frágil. Es tremendo porque uno lo dice hoy, decir, estoy hablando de mí como mujer, de una vasija frágil, ¿no? Y en una época donde la progenie marcaba la continuidad del poder, tener un hijo para que fuera sucesor de una corona, en una época en la que una mujer no podía decidir sobre su vida personal, que si eras una mujer noble, podían casarte a los 7 años y a los 12 tenías que cumplir con el deber sexual. Eh, con lo cual era una época tremenda para ser mujer. Esta mujer de la historia que yo cuento, Emilia, es una mujer que hace de su vasija frágil una vasija fuerte, digamos. Claro. Hablando de maternidad, bueno, por supuesto que siempre es algo que te preguntan sobre el tema de la maternidad, y estoy, en un momento hay un personaje que se llama Susan Bertie, ¿es así? Que habla sobre los hijos que no tuvo. En un momento dice algo así como, o la describís como no había tenido hijos, no sabía qué era tenerlos. Y sin embargo Esa, tiene, sí, sin embargo sin tiene embargo, una, sin embargo, sí, ejerce un poco digamos, de madre, ¿no? Con de, ella, de ma- como que de tiene madre con ella y con otras chicas también, y esta especie de maternidad intelectual, ¿no? Que se da en ella. ¿Sabes qué? A mí lo que me fue un viaje total es
hay un capítulo sobre el embarazo de Emilia donde Sí. hablé con, hablé mucho con dos mujeres que transitaban un embarazo sobre lo que sentían, sobre el Mm. cuerpo, sobre la desapropiación del cuerpo en ese tiempo, eh, para intentar también llegar a eso. O sea, lo de Susan Berti como madre intelectual, como mentora, sería una figura de una mentora, ¿no? Pero como madre intelectual, ese instinto materno sin ser madre. Después la madre de Emilia, que es una madre judía, que, la, que no se resigna a no pasarle a no traspasarle su bagaje ancestral, y al mismo tiempo Emilia como madre, ¿no? ¿Reflexionaste vos como mujer cuando escribiste eso? Y yo quería acercarme a su sentir, al sentir de una chica que cuando tuvo su primer hijo ya había sufrido un aborto por una situación de abuso y que acarreaba una especie de enfermedad por la cual no sabía si podía llevar a término el embarazo. Entonces, de hecho, eh, es tremenda su historia porque hay algo que no está en el libro. Emilia logra vivir 76 años, un montón, y pierde Un a su montón. hijo. Su hijo eh, muere a los 40 años y ella cría a sus nietos. Pero Bueno, digo, también está la muerte de Hamnet, ¿no? El hijo de el hijo de Shakespeare. Shakespeare, sí. Y también, bueno, no quiero adelantarme, pero ¿de quién es el hijo de Emilia? ¿Y de quién es la hijita que pierde? Y el No, hecho de digamos, ella tener varios amores, porque ella tiene varios amores, sí. o sea, varios amores distintos. Ahora, Cris, recién mencionabas la televisión. Me pregunto, ¿qué herramientas de la televisión usaste para escribir el libro? Es que, a ver, ¿Qué te sirvió? Porque la televisión eh, tiene mucho, de la televisión directamente nada, pero sí me reconozco que escribo a veces cinematográficamente. Me gusta que la gente sepa dónde está, qué colores hay, qué texturas hay. Me gusta, si no conocí el lugar personalmente, hay muchos de los lugares de la novela que yo los conozco personalmente, otros que los tuve que buscar en sus descripciones históricas y que ya no existen, otros que uno puede encontrar fotos y explicarlos. Y a mí sí me gusta, viste que hay escritores que eligen el camino de la percepción, un camino más abstracto, un camino sin tanta imagen. A mí me gusta que la persona pueda estar en ese lugar. Entonces, me gusta trabajar para pintar ese cuadro. Y eso es obviamente muy visual, muy la, la, cinematográfico, si se quiere. la velocidad, tal vez, la velocidad Bueno, es buenísimo lo que que decís. La estás entre, velocidad, más que de la tele, es thriller. Yo quise escribir con tiempos de thriller, como si fuera, no sé, el Código Da Vinci. Así es. sí, además todos los capítulos, los cierres de capítulos dialogan con el comienzo, que eso es algo muy de los libros de antes, ¿no? Más que los de ahora. Eso lo puedes ver vos, yo no. Ah, Yo no lo puedo ver. No lo puedo ver porque yo he leído cosas del siglo XX, obviamente, bastantes, pero ojo, no tantas. no, por eso yo dije con mucho respeto, dije que vive culturalmente en el pasado, pero en realidad me refería literariamente en el pasado, no culturalmente, porque estás muy, Pero es loco porque vos, por sos muy ejemplo, activa. vos tenés un diálogo más real entre lo contemporáneo y lo clásico. Yo por ahí llego a la mitad del siglo XX con buenas lecturas, pero después ya no. ¿Qué diferencia principal crees que hay en la forma de amar de antes y en la forma de amar de ahora? A veces me gusta decir, no olvidemos que somos el viejo Homo sapiens. O sea, una vez me dijo Jaime Echeverry que a pesar de las aceleraciones y estímulos de la época, no hay que olvidar que tenemos y transitamos la vida con el tiempo lento de lo humano. En eso
creo que nos acercamos a cualquier hombre o mujer que haya amado a lo largo del tiempo, Sí. porque eso nos une. Es tan universal, es tan esencial. Tomemos Antonio y Cleopatra, tomemos en el mito París y Helena de Troya, tomemos, o sea, Helena de Troya, el rostro que lanzó miles de embarcaciones al mar para luchar por ella. Bueno, llegamos a Shakespeare y hay algo en esa época que incluso para mí hace que sea como la creación de ese amor intenso que luego va a trascender y que si hoy nos dicen Romeo y Julieta, vos y yo, pero también los que nos escuchan entienden que estamos hablando de amor. Es que en esa época la vida pendía realmente de un hilo. La vida se podía ir mañana por una plaga, porque te ejecutaban, por las guerras religiosas, por las persecuciones, por los peligros. Un niñito recién nacido, 2 de cada 10, no sabía si sobrevivía a los 2 meses de vida. El promedio de vida era 25 años, es decir, hoy tenemos 75, 80 años de promedio de vida, de expectativa de vida, depende de dónde. En esa época era 25 años. Dicho esto, la vida era urgente. Y yo creo que los sentimientos también tenían esa condición de la urgencia, de saber que era el primero y el último momento, cualquier momento. Y creo que en esa construcción entre prohibiciones, intensidad, la liberación del renacimiento, la urgencia de la vida, es que surge el amor con una fuerza donde se mezcla la pasión, el ideal, la carne, la transgresión, porque si hay prohibición hay más deseo, y es ese germen que lleva como a la cumbre el sentimiento excelso del amor que todos podemos reconocer en nosotros, o por desearlo, o por haberlo vivido, o por haberlo perdido, o por haberlo quizá concretado realmente, o creer que lo concretamos en lo máximo de nuestras posibilidades. Y eso une a las personas más allá del tiempo. Bueno, Ese viste que sentimiento. uno la escucha a Cris hablar del amor y rápidamente te dan ganas de enamorarte. No sé si te lo dijeron ya eso no lo sé, sinceramente. Escribiste la novela en pandemia, o sea que hay un cruce ahí también, más allá de los años que nos separan de la época de Shakespeare, ¿no? Pero bueno, algo de eso tuvimos también nosotros. La plaga. La plaga. Fue en este año que ya estábamos como intentando salir, pero es muy impresionante los momentos donde, porque yo fui siguiendo los años con la crónica real de pestilencia, que para la época de Shakespeare era lamentablemente una realidad permanente. La plaga era la fuerza singular que más influyó en Shakespeare y sus contemporáneos. No la monarquía absoluta, no el teatro, no las guerras religiosas, no. Fue la plaga. Entonces, para ellos era algo que podía venir o irse y caer como un rayo devastador. Y yo fui tomando también los momentos reales, históricos de plaga, y le cambiaba la vida a todo el mundo. De hecho, a Shakespeare la plaga le cambia la vida. Primero que él creía que el teatro no iba a abrir más. Muchos creían, el teatro no vuelve más, porque entre los puritanos que no debían abrirlo y la ciudad que estaba cerrada en cuarentena, Londres se vaciaba, la gente encerrada, una pestilencia que en esa época mató a 150.000 personas. Es como el número de casi de muertos que tenemos en Argentina por el COVID, en un Londres que tenía entre 2 millones y 4 millones de personas. Entonces, la plaga permite que Shakespeare tenga un vínculo profesional y tal vez más profundo con una persona que termina siendo su principal mecenas. Y escribe su primer poema que lo hace famoso. Y en el contexto de plaga es que él se separa de Emilia. Se hubiera separado, ¿qué hubiera pasado en la relación entre ellos si no estaba la plaga? Hubiera conocido a esa otra persona. O sea, la plaga lo cambiaba todo, que nos pasó a nosotros eso. Entonces hay momentos del libro que te encontrás con que todo el mundo se les desarma, a todos, por la plaga, pero no solo a Shakespeare, a la reina, a todos. La plaga los encierra, los aísla, termina con la vida como la conocían. Y esa parte, sin duda, era como hablar del presente, ¿no? Mis primeras anotaciones al margen fueron estas. Se nota el amor y el conocimiento a Shakespeare, se nota el amor y el conocimiento a el amor, y se nota el amor y el conocimiento al periodismo. ¿Crees que en esta nueva novela confluye un poco todo lo que sos? Primero,
primero permitime, Flor, contarle a la gente que está con nosotros que reunirnos vos y yo para hablar de un libro es algo que por ahí pasa por primera vez en el Instagram Live, pero que es lo que nos ha hecho amigas hace más de 20 años, que Ujú. nos hizo amigas la literatura y horas de charlas sobre libros. Y vos sabés que no me habían hecho exactamente esta pregunta que vos hacés y es súper interesante porque para contar la historia de Emilia Bassano, que es la mujer que Shakespeare amó en secreto, yo seguí la hipótesis de unos 10 académicos, ya que no hay una hipótesis concluyente, porque es una época sobre la cual ni siquiera las cosas que sabemos sobre la vida de Shakespeare son concluyentes, me llevó a hacer una búsqueda de ese periodismo de largo alcance, que es la historia, que es un periodismo hacia atrás. Es decir, Claro, yo no quería contar la historia idealizando yo cómo quería que hubiera sido un amor entre Shakespeare y esa mujer de acuerdo a lo que podía imaginar, que es lo que me hubiera permitido hacer solo ficción, sino tratar de verdad ir hasta lo máximo que pudiera tener de información en todo sentido para hacer el ejercicio de acercarme lo más posible a la verdad, porque esa era mi curiosidad desde el alma, mi llamado a poder adentrarme a eso tan inasible que es por ahí la persona de un escritor que se convierte en un genio, ¿no? Porque llegar a Shakespeare desde ese lugar era como un desafío, pero también yo sentí, Flor, que tenía que ir por todo lo que me aportara la mayor cantidad de información posible real de la época, para llegar a esa sí, verdad. sí, por eso, digamos, lo escribiste en 6 meses, pero es algo que viniste investigando hace 15 años. Exacto, O sea, está toda toda la tu vida, biblioteca ahí. toda la biblioteca y por ahí, yo sé que ahora pienso que si en esos 15 años no hubiera podido escribirla en 6 meses y no hubiera podido escribirla, porque lo que hay en el libro es un viaje de verdad a otra época. Yo creo que el que se mete en el libro y luego se siente atrapado por la vida de Emilia o por lograr a imaginar a un genio como un ser humano, que es lo que fue, también se encuentra con un viaje en el tiempo, con olores, con sensaciones, con lugares, con texturas, con una cosmogonía, me encanta la palabra cosmogonía, con una visión del universo diferente. Mira, están mirando desde todas partes. Acá hay veo que Canadá, por ejemplo. Bueno, qué bueno. Cris, hay una poeta, un premio Nobel, que se llama Louise Gluck, que dice una frase muy interesante que dice, lo que vuelve del olvido vuelve para encontrar una voz. ¿Crees que de alguna manera rescataste del olvido a la voz de Emilia? Porque mucha gente no conocía su existencia. De hecho, ¿hace cuánto que te enteraste de su existencia, digamos? Lo que estás diciendo lo siento muy fuerte desde que la gente empezó a leer esta historia y surgió, yo creo que surge la voz de Emilia, eh, surge una voz potente, una voz actual, y yo misma, cuando llegué a ese nombre, tenía una ambición relacionada con Shakespeare, con el amor, pero no tenía idea de que detrás de eso había una mujer intelectual, valiente, que había pasado enormes dolores, que había sostenido su, su ser en medio de tremendas imposiciones y que había logrado llevar adelante una vida basada en las letras y en la música hasta las últimas consecuencias e incluso publicando ella un libro, siendo la primera mujer en publicar un libro con lo que sustancialmente es un libro en la literatura inglesa, porque se puede decir, bueno, había otras mujeres que escribían, había mujeres que habían escrito poemas, pero un libro firmado como autora profesional y con las características del libro de Emilia coinciden los expertos en que es la primera en publicarlo. Yo no tenía idea, Flor, de que me iba a encontrar con una mujer que en medio de vejaciones, de imposiciones como no tener chance de ser la amante del hombre más poderoso de Inglaterra, Sí, siendo él 40 años mayor que ella, eh, tomando lo que eso le permitía tomar, pero también perdiendo prácticamente todas las decisiones sobre su vida, que por eso cuando ella encuentra el amor, pero es prohibido. Y luego viviendo situaciones de intemperie al punto de quedarse sin nadie, porque por momentos Emilia es ella sola en el mundo contra todo. Y ahí tenés
que ella llevó adelante el amor, sintió el amor, vivió el amor, pero también vivió un desarrollo personal contra viento y marea que era en esa época incluso sujeto posiblemente de peligro de vida, ¿no? Leyéndolo y bueno, y por lo que te conozco, hay unas cosas que dice Emilia que podrías haberlas dicho vos. Y yo imagino que eso también es un poco lo que te acercó a la novela, porque uno escribe sobre las cosas que lo motivan, sobre lo que un poco lo representan de alguna manera, ¿no? Es que Digamos, se puede... yo no tenía idea cuando me encuentro por primera vez con Emilia, que iba a terminar encontrando una voz que a mí también me representaba, porque cuando yo empiezo a leer su libro, que tenía un manifiesto donde decía, donde pedía la valoración para las mujeres por su mérito y por su virtud, en pie de igualdad, y decía, y pedía la libertad para ser, yo no tenía idea que me iba a encontrar con eso. Entonces, ¿sabes qué sentí? Sentí que había algo como casi predestinado, estas sensaciones que tiene el ser humano, de decir, bueno, yo nací para encontrarme con esta mujer, para Un libro encontrarla y es un, para traer un libro es un destino. un libro es un destino. ¿Cómo se negocia como escritora? ¿Cómo negocias los datos históricos y tu propia labor como la persona que crea la historia? O sea, Lo que pasa por es que ejemplo, sí, sí. no, me interesa como la costura, ¿no? De cómo la armaste la novela. Bueno, Se primero, nota mucho. sí, hay que No, no, tomar sí. decisión, hay que tomar decisiones. O sea, uno tiene mucha información. ¿Viste cuando vos armás notas súper lindas y a veces tenés que armar una nota en un minuto de un tema que Sí, es súper extenso? Y sí, tenés que tomar esas pequeñas gemas de la historia y ordenarlas para contarla. sí, En una historia como esta, yo tenía mucho material, pero no todo el material. claro. Y el tener todo el material me permitió configurar un argumento muy organizado, muy un plan, pero que yo sabía que le iban a faltar cosas. Lo que me pasó interesante es que comprendiendo a los personajes, hay cosas que naturalmente surgieron en mí para poder contarlas. Y después el trabajo mío era decidir por dónde empezar la historia, qué lugares elegir para que las cosas pasaran. Había cosas que habían pasado en esos lugares, como el momento en que ellos ponen una obra de teatro, eso es histórico, que ellos pusieron esa obra de teatro, estaban ahí, coincidieron los dos, pero hay cosas, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el papá de Dale. Emilia pierde a Sí, sus dos hijos varones, es un sí, músico que hasta le enseñó a tocar el laúd a la reina de Inglaterra cuando era prisionera. sí. No tiene, pierde a sus dos chiquitos varones, no tiene a quién pasarle su legado musical. Tiene una nenita. Entonces, obvio que el que le enseña a tocar a Emilia es su papá, Y que no bueno, de tenía hecho más a quién. abrís con Claro. una escena así, abrís con una escena muy musical. Claro, pero nunca nadie, o sea, esto no está escrito en ningún lado, que ella estaba en el taller con su papá, pero era imposible que un papá que perdió sus dos hijos varones, ella que sabía tocar música, que la lleven a formarla a los 6 7 años a la casa de una condesa, esas decisiones sin un papá que lo permita, en esa época no existían. Sí, El testamento que él le deja, todo eso me hablaba de un papá que había tomado decisiones para que esa hija tuviera esa formación y que también sabía, con su historial veneciano, Venecia era una corte liberal, nada que ver con otros lugares de Europa, y donde las mujeres, por ejemplo, en Venecia había dos tipos de cortesana, la cortesana que, bueno, que expresaba el deseo, la mujer bella, que podía, bueno, ser parte de la corte, pero también estaba la cortesana intelectual, es decir, una mujer que estaba considerada, te diría que como una joya artística, porque condensaba la belleza y la intelectualidad en Venecia esto. Y Emilia viene de una familia judío-veneciana que tiene este antecedente cultural. Por eso es que me parece que el padre, sin que yo haya podido estar en ese patio de esa casa, que sí sé dónde estaba, que sí sé en qué zona, que sí sé cómo podía ser el jardín, que sí sé cómo podía estar construida, que sé que había sido parte de un priorato de monjes, pero que después de la reforma ya les dan a los músicos para que las habiten. Entonces, llego a esa idea en base a todas las verdades que me hacen inferir y me transmiten cómo podía haber sido la cuestión. Y por eso la ficción no es hija de una ocurrencia. bueno,
vamos a seguir hablando nosotras seguramente de tu novela en privado. En lo personal te quería decir que creo que era la novela que tenías que escribir. Creo que también que es apenas el comienzo de otra etapa en tu vida literaria. ¿Lo pensás así? Ojalá. Mira, que me lo digas vos que me conoces tanto y sabés que no te estoy diciendo esto por quedar bien, pues me conoces muchas capas de la vida, de mis deseos, cuando agarro un libro como lectora y cuando escribo. Sí. Lo tomo como una especie de decreto, tú me conoces mucho. Yo siento algo así, siento que encontré mi voz como escritora, que no es poco, es mucho. Yo te dije ayer, antes de esto, que probablemente mis otros libros habían sido balbuceos, pero no porque fueran malos, porque yo creo que son buenos libros, pero, pero uno va buscando su voz, como en la vida, como en el periodismo, y no tiene que ver con imponerse, encontrar tu voz, sino Sí. encontrar la historia que tenés que contar, que es lo que vos dijiste al principio. Esta es la novela que tenías que escribir. Esa sensación. Y lo percibo también en los lectores, que por ahí un montón de gente que lo leyó en 3 días. Me quedé, eh, dije, bueno, misión cumplida, porque eso es el thriller, ¿no? Pero bueno, eh, acá estamos. Sí, y hay un valor extra en leer una historia de ficción, pero con datos históricos, porque te da un contexto y salís aprendiendo, además, aunque la literatura no tiene que ser algo útil, digamos, ¿no? Pero siempre está bueno como ese contexto que está de fondo y que está muy explicado en el libro. O sea, vos ¿Sabés? estás en medio de la historia de amor, agregás contexto, historia de amor, contexto. O sea, no es eh, una mirada del poder de aquella época, digamos. Hay como un poco de todo. Por eso te decía al comienzo que confluye todos tus intereses, para mí. Y por último, vos dijiste recién, mencionaste la literatura eh, la literatura para mí es una forma de vida. Yo las veces que me mudé de departamento, entraba y decía, a ver, ¿dónde va la biblioteca? No es dónde va la cama, la mesa, el living, dónde recibo gente, dónde va la biblioteca. Claro, O sea, claro. entonces para nosotras, y vos estás adelante de tu biblioteca, yo no porque me armé el silloncito acá en otro lugar de casa, pero nosotras en un punto de nuestra vida es la construcción de nuestra biblioteca, es la literatura, y para nosotros es una forma de vivir también, como decía Harold Bloom, es una forma de vivir la literatura, y también transmitir a quienes por ahí, por los tiempos que vivimos, no están corriendo, que en un libro se mantiene un mundo intacto. Hay un mundo que está contado mantiene un tiempo intacto el libro. El libro es una ventana donde, donde todo siempre es nuevo, porque lo renueva el que lo lee. Entonces, eso mismo eh, es asombroso y a veces lo olvidamos en el fragor de la batalla. Exactamente. Bueno, la dama oscura, acá. Gracias. Fue un Gracias, placer, Flor. Cris, hablar con vos. Para mí. Muchas gracias a todos los que se quedaron escuchando. Eh, y bueno, y esta charla va a seguir como siempre. Es Para una mí una conversación que alegría, continúa. un hito también en la historia de nuestra amistad, esta charla, Flor. También, yo lo vivo así. Bueno, nos vemos en un ratito en el Nos canal. vemos en un ratito. Gracias a todos. Gracias.